Lección 331. El conflicto no existe porque mi voluntad es la tuya. Vamos a leer estas 10 lecciones, empezamos a leer estas 10 lecciones con la 330 y con el tema central que es el ego. Vamos a ver qué es el ego. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría. El símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Muy fuerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta, o sea, la voluntad de Dios, es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Fijaros qué fuerte, cómo describe lo que es el ego, que no tenemos ni idea de lo que es. Le hablamos de él, pero no sabemos lo que es, pero nos lo describe como algo tremendo. Primero es idolatría, o sea, poner algo en el lugar de Dios, algo que no es Dios en el lugar de Dios. Es el símbolo de un yo limitado, por supuesto, porque estás limitado al cuerpo, separado, estás separado del otro, nacido en un cuerpo, el ego nace en el cuerpo, cuidado, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Esta es nuestra vida, aquí nos describe y nos retrata. Es una voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma, todo lo que percibimos, el cuerpo, todo, una forma en la que la voluntad de Dios es negada, porque la voluntad de Dios no se ve y no tiene forma, y entonces adopta una forma en la que la voluntad de Dios es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor es temible. Le da prueba que el amor es temible. Claro que se teme al amor. El ego teme al amor y la fuerza es débil. La vida es muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Muy fuerte. Vamos a seguir, que nos tiene que decir muchas más cosas del ego. El ego es demente. Lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. Fijaros que en la lección anterior de la creación, el infinito, la totalidad, es imposible mancillarla, atacarla, apartarse de ella. Pues el ego es demente, es loco, está lleno de miedo y se alza, se pone más allá de lo omnipresente, del todo, se aparta de la totalidad y se separa de lo infinito. Por eso es demente. En su demencia cree también que ha vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. ¿Qué quiere decir esto? Es demente, está lleno de miedo, se alza él más allá de lo omnipresente, se aparta de la totalidad, se separa de lo infinito. En su total demencia cree que ha vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus propios sueños, que son sus enemigos, sueña que sus enemigos andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos a ellos. Protege su seguridad atacando, pero teme que le ataquen. Sueña con el castigo y en las figuras de sus sueños le persiguen esas figuras para atacarle. Tiene miedo de que le ataquen antes de que él pueda atacar. Ese es el ego tremendo. Y ahora nos dice, el Hijo de Dios no tiene ego
¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en Dios, en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna? Por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y el silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, ni sus obras, ni sus actos, ni sus leyes, ni sus creencias, ni sus sueños, ni sus esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Conocer la realidad significa no ver al ego, descartar al ego. No ver sus pensamientos, sus obras, sus actos, sus leyes, sus creencias, sus sueños, sus esperanzas y los planes que el ego tiene, porque el ego tiene un plan para salvarse. Salvarse quiere decir seguir viviendo él, no morir, no terminar, seguir siendo el ego. Para salvarse, ni el costo que conlleva creer en el ego. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Esa es la ofrenda que se le hace al ego. El sufrimiento que hay que darle al ego es tan caro, tan costoso. El precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se le hace en su tenebroso templo es la crucifixión del Hijo de Dios, es la muerte, el asesinato. Eso es lo que le entregamos al ego. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Madre mía. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Una sola azucena de perdón, un solo perdón puede transformar esta oscuridad tremenda del ego en luz. Y este altar que hacemos a las ilusiones donde crucificamos al Hijo de Dios, con un perdón, con una azucena de perdón, que es la azucena es la representación simbólica de lo que es el perdón, se transforma en el templo a la vida misma, con mayúscula, porque aquí es el templo a la muerte. De hecho, todos nos morimos. Y la paz restituye para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Bueno, todas estas lecturas, enseñanzas nos van abriendo a nuestra realidad porque desconocemos. Nosotros estamos en nuestra inmensa mayor parte del tiempo que nuestra mente está utilizando, está activada en el ego. Este mundo es el mundo del ego, de las separaciones, de las formas. Aquí se niega a Dios, aquí no lo encontramos en ningún sitio. De hecho, si nos observamos a nosotros mismos, hablo por mí, si yo me observo a mí misma, dejo de hacer esto, dejo de hacer la meditación y inmediatamente me captura el ego, las formas, las separaciones, el juicio. Tengo que hacer un esfuerzo para salirme del ego y decirle a mi mente, colócate en la mente recta y haz las cosas bajo la mente recta, y otra vez se vuelve a olvidar y otra vez vuelve a ponerse al ego. Por lo tanto, todavía somos una humanidad donde la mente ego está ocupando la mayor parte de nuestra actividad mental. Entonces, lo que nos enseña es que conocer nuestra auténtica realidad es no verla del ego, no ver a sus pensamientos, ni sus obras, ni sus actos, o sea, no creerlos, no darles atención.
Ni sus leyes, ni sus creencias, no creerse todo el sistema del ego, ni sus sueños, ni sus esperanzas, ni tampoco los planes que tiene para la salvación suya y el costo que eso conlleva, porque el sufrimiento que tiene estar en el ego y lo que hay que pagar por tener fe en el ego es inmenso. Estamos en un altar donde crucificamos al Hijo de Dios continuamente y no hace más que correr la sangre. Es el mundo en el que vivimos. Y empieza por sacrificar a tu hermano cuando le juzgas. Y el ego se resarce con ello. O sea, el ego vive de la crucifixión, vive del juicio, vive del asesinato. Y a la vez tiene miedo de terminar él. La muerte es el triunfo del ego, porque está continuamente amenazando y con la muerte ataca. Y con el miedo que tiene el ego y el miedo que extiende, de eso vive el ego. El ego vive siempre en un cuerpo. Dice que habita en un cuerpo. Ahora no lo veo. Ve que la voluntad de Dios es destruida, sueña con el castigo, está más arriba. Aquí está. Nace en un cuerpo y está condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. El ego no es otra cosa que idolatría, un yo limitado, separado, nacido en un cuerpo y condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Vamos a estar 10 lecciones dándole a esto para poder sustituir en nuestra mente todos los pensamientos del ego, que es lo que estamos aprendiendo mediante el perdón. No hay otra forma de cambiar los pensamientos del ego a los pensamientos santos que también están en nosotros mediante el perdón. Un solo perdón transforma el altar, dice, de horror y de sangre del ego en el altar de la vida misma con mayúscula, en el altar a Dios. Estamos a una chispa de transformar el ego, la mente del ego en mente santa y descartar a la mente del ego. Se trata de eso. Aquí estamos aprendiendo todo esto. Bueno, ya iremos sucesivamente hablando más del ego, porque tienen muchas maneras, todas la misma, de verle y saber quién es y descartarle. Lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, mi voluntad, Padre, es la tuya. A ver qué nos dice. Nos viene con la oración primero y dice: Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. Qué absurdo. Qué mente más loca, creyendo que se puede causar sufrimiento a sí mismo. Nos dice en exclamación: Padre, qué absurdo creer que tu hijo se puede causar sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Padre, el Hijo de Dios, tu Hijo, se ha creído que se puede condenar a sí mismo y sufrir con esa condenación. ¡Qué absurdo! ¿Cómo iba él a poder planear su condenación a sí mismo sin que se le hubiera dado una manera segura de liberarse? No se puede condenar a sí mismo. Se le ha dado la manera de liberarse en el instante que se condenó. ¡Qué absurdo! ¡Qué ignorante está el Hijo de Dios dormido! ¿Cómo se cree que se condena a sí mismo si se le ha dado una manera de liberarse en el instante en que se condenó? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y de crueldad. Me amas, Padre, nunca me has dejado solo en un mundo para morir de dolor y de crueldad en el que me creo que estoy. ¿Cómo puede alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? ¿Cómo pude yo alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? El amor
está extendiéndose en sus pensamientos, no se va de ellos, no se abandona el amor, va hacia sí mismo a través de sus pensamientos. Todavía no lo entendemos, pero nos lo está enseñando. El amor no se abandona a sí mismo. ¿Cómo pude pensar que el amor se había abandonado a sí mismo, que me había abandonado a mí el amor, que estoy errando por un mundo condenado de muerte y sufrimiento? ¿Cómo puedo pensar eso? ¿Cómo me va a dejar Dios así? ¿Cómo puedo, mi padre me va a dejar estar soñando en un mundo que creo que es real, donde hay muerte, asesinato, enfermedad y vejez? ¿Cómo he podido yo pensar eso, Dios mío? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. No hay más voluntad que la del amor. No hay más. Lo demás son sueños de terror. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. El miedo solo es sueño, no tiene voluntad en conflicto con la de Dios. Es un sueño. Los sueños no son realidades, no se enfrentan a la realidad, la sueñan otra realidad, sin más. El miedo es un sueño, no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido, estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión. La vida eterna, la vida es la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe. Mi voluntad es la tuya. Qué oración más maravillosa para decírnosla hoy todo el día, hasta que seamos tan conscientes de que no hay otra verdad más que esto, que dejemos de sufrir, que dejemos de sufrir, de creer que morimos, de envejecer, de tener miedo a la vejez, a la muerte, al ataque, al asesinato, porque son todo sueños. ¿Cómo despertar a todo esto si no es creyéndolo y haciendo un acto de conciencia para darnos cuenta de que lo que estamos viendo es una demencia? ¿Cómo va a querer el amor que tú te mueras, envejezcas, te sacrifiques? Es que eso no lo puede querer el amor, y tú solo eres amor, estás creado en el amor. Dios no te puede dejar así, aunque tú te empeñes. ¿No te das cuenta? Te dice con esta oración. El conflicto no existe porque la voluntad de Dios no tiene conflicto. Mi voluntad es la de Dios, no existe el conflicto. Es un sueño, una demencia de una mente que está soñando todo esto, porque se quiso apartar, se quiso ir de la totalidad, soñó que se iba, y en ese sueño sigue, y ese sueño es el que tenemos que despertar de él, y ahí estamos. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. El perdón es lo que nos da la llave para poder ir de las ilusiones a la verdad. Para poder descartar las ilusiones necesitamos el perdón, porque la culpa, que es lo opuesto al perdón, es la que los mantiene vigentes. Y esto nos vamos a dar cuenta cada vez más, y cada vez más vamos a utilizar el perdón, que es descartar las ilusiones, pero descartarlas no desde tu ego, que es desde donde las tienes, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que realmente las ve como ilusiones. Tú no, tú las ves como realidad, pero te da la llave del perdón, te la da el Espíritu Santo, te la da Dios. El perdón no es una invención tuya, es una creación de Dios para que la utilices aquí y puedas descartar las ilusiones, porque si no utilizas el perdón, no descartar las ilusiones. Tú puedes decir, esto no me lo estoy creyendo, esto no es verdad, que sin la ayuda de la mente recta, y lo estás diciendo con el ego, esa negación no te vale. Tienes que ayudarte de tu mente recta para decir, esta ilusión no es verdad, esta enfermedad no es cierta. Ayúdame a verlo, Padre mío, como tú lo ves. Eso es el perdón. Descarta esta ilusión
que estoy viendo como que me va a condenar o va a condenar a mi hermano, descártala de mi mente, ayúdame a descartarla de mi mente. Eso es un perdón. No voy a seguir condenando esto que veo. ¿Mm? Están asesinando, es un asesino, están enfrentándose en un diálogo entre políticos. Fíjate lo que dice y el otro es lo mismo, que los asesinatos nos estamos matando continuamente con palabras. Es lo mismo, da igual, si el cuerpo no es nada más que una forma para seguir creyendo que esto es verdad. Nos asesinamos todos con los juicios. Es lo mismo que te asesinen con una pistola que con un juicio, pero todavía no hemos llegado ahí. El perdón es la única manera de poder descartar toda esta locura de esta mente, del ego, en la que hemos creado un mundo de formas y nos creemos que nos morimos y que sufrimos totalmente. Y estamos todo el rato con ese miedo a morirnos y a sufrir y a que nos ataquen, disfrazándolo de millones de cosas. Un buen trabajo, una buena casa, que yo tenga un buen puesto. Si se deshace todo, si aunque te haya ido genial al final te mueres. ¿Qué ha pasado ahí? No somos conscientes, estamos siéndolo. Vamos a darnos cuenta con todas estas lecciones. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una y que la compartimos. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una y la compartimos todos, es la misma. El perdón es igual para todos, adaptado a todo lo que nos pasa en nuestro día. Contemplamos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Vamos a hacer una meditación hoy preciosa sobre todo esto, compartida juntos, viendo la luz del perdón. Y bueno, gracias por compartir toda esta explicación. Vamos a la meditación.